y empezamos la clase sobre loops. Entonces aquí, muy buenos días. Entonces estudiantes, aquí empezamos sobre loops en Python o ciclos. Esta parte de ciclos en Python es como, ustedes saben que Python, una de las primeras cualidades es que si usted le escribe un código, hasta ahora hemos escrito son códigos de una, dos, tres, cuatro líneas. No hemos hecho como más. Hoy sí vamos a hacer un código ya de pronto hasta 10 líneas, 12 líneas. Entonces ya se nos crece más la capacidad de codificar. Entonces vamos a ver que, recuerden que Python en primera instancia, cuando va a ejecutar un código, él lee o interpreta línea por línea, de arriba hacia abajo. Una, dos, tres, cuatro. Él va haciendo de a una. Entonces lo que quieren es que, uno, habrán procesos en los que usted en computación son repetitivos. Hay que repetirlos 2 veces, 3 veces, 10 veces, 1000 veces, 20.000 veces, 100.000 veces, 1.000.000 de veces. Hay procesos que se tienen que repetir. Entonces, para no tener que escribir, dado que Python lo lee de manera secuencial, de arriba hacia abajo, para no tener que escribir las instrucciones de un proceso que se repite, por ejemplo, 10 veces, escribir 10 veces la instrucción, por ejemplo, sume, y en la siguiente sume, y luego sume, sume, para que lo que queremos es que repita el sumar. Pues para no tener que escribir eso tantas veces, utilizamos es escribirlo solo una vez y decirle, repita esta línea o estas 2 líneas o estas 3 líneas o estas 10 líneas, repítalas tantas veces como yo le indique. Entonces, los ciclos simplemente nos sirven es para cuando hagamos tareas repetitivas, que se requieren hacer las tareas repetitivas, pues no tengamos que escribir todas las veces que haya que repetir el proceso. No tenemos que escribir el código las veces que haya que repetirlo, no. Se pone una sola vez y se le dice cuántas veces hay que repetir esas líneas, cuántas veces se devuelve a leer esas mismas 2 líneas, cuántas veces se devuelve a leer esas mismas 2 líneas, o esas mismas 3 líneas, o esas mismas n líneas. Eso es lo que buscan los loops. Y vamos a ver que en matemáticas esos procesos repetitivos son muy comunes, sobre todo, por ejemplo, para ustedes como matemáticos. Van a ver que los conceptos de series, sucesiones, que son parte muy importante de los matemáticos, en esos conceptos de series y sucesiones hay muchos procesos repetitivos, tareas rutinarias. Entonces, estos loops en realidad para el matemático son muy, pero muy útiles para ayudarle al matemático a hacer tareas rutinarias, como les he puntualizado varias veces. Entonces, esa es como la introduccióncita. Son loops o ciclos en Python. Entonces, aquí, eh, pero estos ciclos también están asociados al Machine Learning y al Deep Learning, en realidad la ciencia de datos. Porque para los datos también vamos a ponerle estos ciclos nos van a permitir ir a buscar información, porque nos van a permitir los ciclos decirle, revise una celda, y después revise la que sigue, después revise la que sigue, y es ponerlo a revisar para buscar información, por ejemplo. Entonces, los ciclos van a permitir también ayudar en la búsqueda de información, en la filtración de información, en la construcción de modelos predictivos. Entonces, en realidad los ciclos es como el preludio a lo más importante que nos abre el camino a las cosas más importantes que se pueden hacer con este curso. Las cosas más importantes. Entonces, la clase de hoy ya nos abre más el panorama. Les fue muy bien en el primer parcial, entonces yo creo que sí, en definitivo. Pónganle mucho cuidado a esta parte porque entonces esta partecita el curso se vuelve un poquitico más complejo, pero es porque requiere más capacidad de codificar. Entonces ya no es solamente escribir 1, 2, 3, 4 líneas, sino escribir 7, 10, de pronto 15 si mucho, pero entonces cuando son más, uno puede que pueda fallar un poquitico, entonces vamos a entrenar muy bien en eso, entonces préstenle mucha atención. Y entonces, a manera de introducción, él nos dice que en la sección anterior, que fue la de ciclos condicionales o condicionales en Python, el if else y el if else,
Esas tres formas de sentencias, para, condicionales y tomar decisiones en Python. Entonces, eso fue el estudio de las expresiones condicionales como herramientas para tomar decisiones. Para decir, si esto, entonces esto. Entonces, ahí tenemos como la implicación lógica inmersa en esos condicionales. Ya en esta clase se introduce otro constructo esencial en programación. Los ciclos o loops, aquí la voy a poner como más tamaño y cierro esta partecita. Los ciclos o loops que permiten ejecutar un bloque de instrucciones múltiples veces, como les decía, sin repetir código manualmente, sin tener que repetir el código, las mismas líneas, repetirlas manualmente. No, sino decirle, estas líneas, léalas las veces que yo le indique. Lea estas mismas líneas las veces que yo le indique. Entonces, desde la matemática pura, los loops modelan procesos iterativos. Esta parte de repetir la lectura de unas líneas tantas veces como uno quiera, se le llama iterar. Entonces aquí viene una palabra que vamos a utilizar mucho de ahora en adelante en programación y es la iteración, que es diferente a la palabra interacción. La iteración es repetir un conjunto de líneas para ejecutar una tarea que requiere hacerse, que tiene procesos repetitivos esa tarea. Entonces, iterar es como repetir, 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 repetir. En cambio, interar y interactuar, no iterar, interactuar ya es como comunicarse. Entonces, iterar es repetir y interactuar es comunicar. Voy a poner aquí como esas dos palabras para que diferenciemos eso. Entonces aquí le voy a poner como iterar, tiene que ver, eh, está asociado con repetir acciones. Mientras que interactuar tiene que ver es con comunicar, tiene que ver es con comunicar. Eso es diferente. Y entonces la palabra la vamos a utilizar mucho en nuestro lenguaje, comunicar, ahora sí. Y esto también sirve para hacer aproximaciones sucesivas. En matemáticas se hace mucho. Aquí un ejemplo que yo quería traerles hoy y es, ustedes alguna vez les han contado que, bueno, pues que un grillito, por ejemplo, le pone como un grillo, eh, quiere llegar a una pared. Entonces él va saltando y tiene la condición de que él siempre salta la mitad de lo que le falta para llegar a la pared. Entonces está, por ejemplo, a un metro. Salta y queda a medio metro. Luego salta y queda a un cuarto de metro. Luego salta y queda a un octavo de metro de la pared. Y así. Y la pregunta es como, entonces, en realidad, él se está aproximando a la pared. Nunca llega, matemáticamente, teóricamente nunca llega, porque siempre salta es la mitad de lo que le falta. Entonces, esos son procesos de aproximación, procesos en los que usted se va aproximando, por ejemplo, en este caso a la pared, y repite, ¿y cómo lo hace? Pues recorriendo la mitad de lo que le falta. Entonces, repite el proceso de multiplicar por un medio la distancia que le falta. Entonces, aquí es, en esas aproximaciones sucesivas, se repiten cosas. Entonces, por eso es que los ciclos están asociados a esos procesos de aproximación. Entonces, eso lo vamos a modelar ahorita, ese modelo, esa forma de saltar eh, la mitad de lo que le queda faltando. También está las sumatorias, en matemáticas puras se trabajan muchas sumatorias. En cálculo 2 el próximo semestre, ustedes van a ver sumatorias mucho. La notación sigma hay que trabajarla mucho. Ahora están viendo mucho la notación sigma en álgebra lineal, la notación sigma. Y entonces, esta notación tiene que ver con sumas, o usualmente sumas de muchísimos sumandos, pero que los sumandos tienen una regla general de formación. Entonces, cuando los humanos tienen una regla general de formación, utilizamos el concepto de sumatoria. Y esas sumatorias se ejecutan en computación con ciclos para y con ciclos mientras. Entonces vamos a ver que estos ciclos nos van a permitir calcular sumas, en particular sumatorias. Entonces vamos a ver eso. Y los algoritmos recursivos y constructivos, entonces vamos a ver que los algoritmos recursivos casi siempre que hablan de recursión es cuando para obtener el siguiente requiere al anterior o a los anteriores.
Entonces la recursión casi siempre es como avanzar, pero utilizando lo anterior, la recursión. Y pues entonces en los ciclos nos van a permitir hacer procesos recursivos, como por ejemplo el de la asociación de Fibonacci, que es como para uno modelar la asociación de Fibonacci, en el que ustedes se acuerden que el siguiente término de la asociación de Fibonacci es la suma de las dos anteriores. Entonces está definida en términos de los anteriores. Para obtener el siguiente, tiene que utilizar los dos anteriores. Entonces, un ejemplo de eso, un ejemplo es la sucesión de Fibonacci. Entonces aquí, ese es uno. Y también lo vamos a hacer como ejemplo hoy. Y ya en ciencia de datos, con el enfoque de este curso, es que él va a permitir, esos ciclos van a permitir entrenar modelos predictivos, funciones que van a predecir a partir de los datos, recorridos de dataset para buscar información, optimización iterativa y simulaciones numéricas. La idea central entonces es que la computación científica y el aprendizaje automático dependen de procesos iterativos. Los loops son la base operativa de esos procesos iterativos o repetitivos. Y la estructura, entonces, que vamos a ver primero, for, bueno, el ciclo for, luego el ciclo while, luego anidamos esos ciclos, es decir, vamos a poner un ciclo para dentro de un ciclo para dentro de otro, y un ciclo while dentro de otro, y ver para eso, para qué sirve. Eso lo vamos a llamar, eso es anidar loops, anidarlo, nested loops. Y también vamos a utilizar la sentencia else, pero ya en ciclos para y mientras. Entonces, ¿eso aquí qué hace? ¿Qué hace una sentencia else, que es una parte de las sentencias condicionales? Entonces, ¿qué hace aquí en los loops? Y cómo controlar en esas repeticiones, decirle cuándo pueda salirse de la repetición o controlar ese flujo repetitivo. Entonces, esas tres sentencias, break, continue y pass, nos van a permitir controlar los procesos repetitivos. Por ejemplo, decirle, no, ya no repita esto 10 veces, nada más hágalo hasta que tal cosa. Entonces, cuando queremos de que ese ciclo repetitivo pueda parar por alguna otra razón, pues lo utilizamos sentencias como break, continue y pass. Entonces, esas van a servir como mm, controles de flujo en los ciclos. Esas tres sentencias, te las vamos a ver. Entonces, los objetivos son comprender ese concepto matemático de iterar y la traducción computacional, eso de iterar o repetir, como se hace aquí en computación. Saber implementar entonces esos dos ciclos, for y while, y modelar procesos matemáticos repetitivos, como los que yo les dije, que la ciclo de asociación de Fibonacci y otras, y la de los saltos del grillo tratando de acercarse a la pared. También a aprender a recorrer datos para análisis y clasificación y comprender el papel de la iteración en Machine Learning y Deep Learning. Entonces, el Machine Learning en realidad y Deep Learning son formas de construir con datos modelos predictivos. En Deep Learning es uno que ustedes de pronto lo han escuchado, que es una técnica de construir modelos predictivos a partir de un concepto llamado redes neuronales. Y esas redes neuronales tienen que ver con álgebra lineal. Por ejemplo, esas redes neuronales son eminentemente formadas por el operador producto punto entre vectores. Entonces, esta materia se une mucho con la de álgebra lineal porque el Deep Learning, que es uno de los enfoques de este curso, tiene que ver con álgebra lineal. Y ya el fundamento matemático nos muestra cómo los conceptos matemáticos de sumatoria, sucesiones, aproximaciones, recursiones y algoritmos constructivos de la matemática en Python se ven o se hacen con for loops o ciclos for, while loops o ciclos mientras, el concepto de iteración, los loops anidados y en definitiva los ciclos. ¿Y que sirve para la ciencia de datos? Para agregar datos, optimizar procesos, entrenamiento, redes neuronales y simulación. Entonces aquí ya vamos a recordar una cosita y es que recordemos que la función range, cuando usted le da, tiene tres parámetros, el inicio, fin y el paso, que
sirve para construir progresiones aritméticas. Entonces, que esa función range, recordemos que sirve para construir progresiones aritméticas, diciéndole el primer término de la sucesión, el último término de la sucesión disminuido en la diferencia y la diferencia de la progresión. Entonces, la función range tiene tres parámetros: el primer término de la progresión, el último en definitiva y la diferencia. Entonces tiene que ver con progresiones aritméticas, las que vimos en el álgebra, el curso de álgebra de trigonometría el semestre pasado. Progresiones aritméticas, en las que las progresiones aritméticas tienen el primer término a su, llamémoslo a su 1, el segundo, el último término a su n, y la diferencia que es que se nota usualmente con la D. ¿Ves? ¿Y usted cómo conjuga eso? Yo quiero una progresión aritmética, entonces nosotros lo hemos practicado, vamos a recordarlo porque se utiliza mucho en los ciclos, sobre todo en el ciclo para, esta función range. Entonces usted a range le dice que yo quiero una sucesión que empiece en 1 y termine en, en quiero que termine en 9. Entonces lo pongo que termine en 10 porque el range asume un intervalo abierto a derecha, cerrado a izquierda. Es decir, que usted le dice el inicio y el fin, pero él no asume el fin, sino el fin disminuido en la diferencia que usted diga. Por ejemplo, si dice que la diferencia es 1, entonces le va a construir es los números del 1 al 9. Él por defecto, si no le dice el inicio, él por defecto empieza en 0. Entonces, si no le dice el inicio, eh, y sin el paso, porque si no piensa que ese es el fin, si no le dice el inicio, sino solamente el fin, y no le dice el paso, él siempre piensa en 0 y asume diferencia 1 por defecto. Y si quiero la progresión de los pares, entonces empezar en 0, terminar en 10 con incremento de 2 en 2. En realidad no va a terminar en 10, sino en 10 menos 2, 10 menos la diferencia. Entonces va a terminar en 8. En este caso va a terminar en 8, empezando en 0. Entonces me da los pares del 0 al 8. Entonces, eso nos sirve para hacer progresiones aritméticas. Entonces, la función range, y que le aplicamos, la componemos con la función list para que efectivamente nos muestre la lista de los datos. Hay otra función que pueden implementar que es tuple. Eso así construye, te muestra el range, pero delimitado entre paréntesis. Entonces ya sí, la segunda estructura que hemos visto, que es la estructura de tupla. Entonces, la función list la convierte esa progresión en una lista de Python. La función tuple o tuple la convierte esa progresión aritmética en una, mete los datos, los términos de la progresión en una tupla de Python. Entonces, así tenemos esas dos, es range, y ahora sí, el ciclo para. Entonces, aquí tenemos el primer ejemplo, yo lo voy a leer y luego lo implementamos. Aquí primero definimos una variable, la variable x igual 0. Eso es más que todo, este ejemplo, que yo le voy a poner como un ejemplito del ciclo para, una primera situación. Esta va a servir para sumar los números, los primeros números naturales. Entonces, vamos, primero el ejemplo es para, un primer ejemplo para introducir el ciclo para es sumar los primeros n números naturales. Entonces, sumar los primeros números naturales. Entonces, yo se lo voy a escribir acá. Bueno, los voy a ir escribiendo a manera que aparece aquí. Entonces yo le voy a poner aquí una línea y no voy a mirar sino que voy a poner control más. Y acá, para que no les distraiga eso, voy a bajar en la que ya está ahí. Y en esta línea de código voy a escribir, bueno, cómo vamos a sumar esos primeros números naturales. Entonces uno cuando va a sumar, ya nosotros lo hemos hecho sin ciclo para.
Entonces, aquí lo vamos a hacer con ciclo para. Entonces, entonces, ¿cómo lo hacemos acá? Pues la suma, usted va a sumar los números naturales, entonces va a poner una variable que se llame suma y inicialmente no ha sumado nada, entonces pone suma igual cero. La inteligencia empieza como a, mm, a construírsela. Entonces yo también quiero como mostrárselo que él, si yo le escribo en esa línea de código, ¿qué es lo que va a hacer? Suma de los primeros n números naturales. Entonces la inteligencia me permite codificar y él me construye todo el algoritmo completico. Mire que ya lo escribe completo. Pero entonces, eso siempre se los digo es porque para que no sientan que la programación es algo como muy difícil por codificar, sino que siempre hay muchas herramientas que nos ayudan. Entonces, usted, si le escribe qué es lo que va a hacer, él le sugiere el código para resolver la tarea. Entonces, le ayuda a codificar. Lo llaman a veces copilot o copiloto. Una persona, o en realidad una inteligencia que le ayuda. Bueno, entonces, la suma empieza en cero. Y uno sabe que ya no voy a asumir lo que él me sugiere, sino que vamos a construir nosotros. Entonces, para quitar uno lo que él le sugiere también es quitar el internet, pero yo no lo puedo quitar porque entonces me salgo de la clase. Entonces, acá, bueno, sigue sugiriéndome, mejor dicho. Y entonces uno a la suma, mm, uno, como va a sumar los primeros números naturales, necesita la progresión de los números naturales. Entonces usted los construye. Entonces usted, por ejemplo, le pone lista de los, aquí le ponemos primeros números naturales. Entonces, él aquí me lo completa. ¿Y qué es lo que hace? De los primeros n números naturales. Entonces, en realidad, si en los primeros n números naturales, yo defino primero cuántos números naturales voy a sumar, ¿cierto? Entonces, bueno, pues n va a ponerle primero, como hicieron con Gauss, en 100 números naturales. 100 números naturales. Bueno. Entonces, el rango tiene que ir para números naturales vamos a empezar en 1 y terminamos en n. Terminamos en n, pero para que termine en n, los números naturales incrementan de 1 en 1. Entonces usted le dice que termine en n más 1. Mire que él se lo sugiere. Entonces, para poder que se vaya de 1 hasta n. Entonces así crea la lista. Y si la quiere ver, esa lista de números naturales, los primeros números naturales, si los quiere ver, lo escribe el nombre de la variable y recordar que escribo el nombre de la variable para que él nos muestre el valor asociado a la variable. Entonces, establecimos el número de números de números naturales que vamos a sumar. Entonces aquí lo voy a poner, establezco el número de naturales que voy a sumar. El número de naturales que quiero sumar. Aquí, pues inicialmente la suma está en cero. Yo cuando voy sumando, primero empiezo en cero, después le sumo un 1 y ya le sumaba en 1. Después le sumo el 2 y ya le sumaba en 3. Y después le sumo el 3 y le sumaba ya va en 4 y así. Entonces, lo que voy haciendo en la variable suma es ir metiendo o ir agregándole los nuevos sumandos. Entonces, a ver así, entonces aquí eso lo llaman acá inicializar esa variable suma en cero, es la que va a guardar esa información. Y aquí sigue sugiriéndome esa sugerencia. Bueno, entonces así ya tengo la lista de los números naturales, cuántos números naturales voy a sumar. Y ahora, ¿cómo es que uno suma? Entonces, recuerden que cuando usted va a sumar, entonces usted, como ya tiene la lista, recuerde que uno quiere acceder al primer elemento de la lista. Entonces usted, bueno, para esa variable suma, como hicimos en la mente, suma, le va a agregar el primer elemento de la suma. El primer elemento de la suma. Entonces usted de la suma, de esa lista, de esa lista de los primeros sumandos, aquí le agrega el primero. Entonces, el primero es corchetes de cero. Recuerden que con corchetes accede a uno a la estructura y le dice con enteros
¿Cuál quiere? Entonces, con el cero quiero el primer elemento de la lista, que es el uno, y se lo voy a agregar a la suma. Entonces, recuerdo que utilizamos el operador de asignación más igual, para que a la suma le agregue, al valor que ya tenía, le agregue el nuevo. Eso lo. Y ya queremos que esto lo siga haciendo después tendríamos que hacerlo a esa variable suma, de sumarle el otro. Entonces, el segundo, que es el indexado con el uno, y después el otro, que es el indexado con el 2. Entonces, mire que estoy repitiendo una instrucción de ir sumando. Y mire que como si la hago ahí 3 veces, ¿cómo me queda la suma? Entonces yo le puedo pedir que escríbame cuánto queda la suma hasta ahí. Entonces aquí, si lo hago así 3 veces, hágalo usted en su mente. ¿Cuánto da? Díganme ustedes cuánto da si la suma empieza en cero y ejecuta esta línea, que es agregarle a la variable suma el primer valor de la progresión, luego el segundo valor, luego el tercero. Entonces, ¿qué va a dar la variable suma al terminar esas 3 líneas? Fue una Esas pregunta. tres. En el primero, cuando escribió suma más igual a la lista de los primeros números naturales, no podía directamente ahí en el cero colocar 2 puntos para que se fuese hasta el final, ¿Para que se vuelva qué? para que se sume todo. En el cero colocar 2 puntos para que vaya desde la primera lista, hasta el primer número de la lista hasta el último. De pronto ensáyenlo a ver, pero hasta ahora lo que quiero es como llevarlos a por qué lo vamos a hacer con Python. Perdón, con el ciclo para. Ya la que usted me dice de suma, mm, bueno, la anotación de 2 puntos para decirle, quiero que sume de aquí hasta aquí. Hay maneras de hacerlo muy corticas. De hecho, ya tiene una función que se llama sum, de suma, que si se lo aplico a la lista, él llega y suma todos los elementos. Entonces, en realidad, él ya tiene una función para hacer esto de una, ¿cierto? Hay maneras de hacerlo muy cortico. Lo que queremos es entender la lógica del ciclo para luego utilizarlo, valga la redundancia, en múltiples tareas. Entonces, mire que aquí le puse a repetir una, 2 y 3 veces la misma línea de asignarle a la variable suma un nuevo elemento de la lista, ¿cierto? Entonces, yo lo que les pregunto es que me prediga cuál va a ser el valor de la variable suma si la variable suma empezó en cero, creo la progresión, aquí no le pidamos que no la muestre, no le pidamos que no la muestre, y, y aplico esta línea, luego esta y luego esta. Entonces, el valor de suma, ¿cuál va a ser el que me va a entregar él? Serían 6. Cierto, excelente. Entonces, mire que la corremos y da 6. Excelente, Alexander. Entonces, esta línea que repetimos tanto, eso se evita. Eso se evita. Voy a hacerlo en una nueva línea para que vean la diferencia. Eso se evita con el ciclo par. Entonces, aquí quito este y quito todo esto, ¿cierto? Las repeticiones, las líneas que repetí. Y le pongo que una sentencia for, diciéndole repita con una variable que me permita ir moviéndome por toda la progresión, por toda la lista. Entonces yo le voy a decir que, por ejemplo, la variable número natural, número, que se mueva, una variable número que se mueva a través de la lista de los primeros números naturales. Y entonces lo que ella va a hacer es que la variable número se mueve ahí y ese número le digo en la siguiente línea, como él nos lo sugiere ahí, miren acá cómo queda, aquí se lo voy a asumir y esta la voy a quitar. Entonces esta la voy a quitar. Entonces mire que entonces ya, y con esta lineecita yo le digo a ese número, agrégueselo a suma. ¿Y cuántas veces va a hacer eso? ¿Cuántas veces vas a leer esta línea? Va a hacerlo hasta que termine, en este caso va a ser hasta que termine de leer todos los números de la lista. Porque el ciclo para lo que le está diciendo en este caso es que muévase por todos los números de la lista y vaya agregando cada uno de ellos a la suma. Entonces, con esta le digo, recorra todos los elementos de la lista.
y con esta línea que la va a repetir cada vez que llegue a uno, agregues a la variable suma. Cuando llegue al otro, agrégale a la variable suma. Cuando me mueva al otro, agrega la variable suma. Entonces lo que está haciendo es moverse así. Por eso el nombre de ciclo, porque lo que está haciendo es leer esta línea para que asuma un número en la lista. Luego lee esta para que lo agregue a la variable suma. Luego vuelve acá para que obtenga otro número de la lista. Luego vuelve acá para que lo agregue. Entonces se va a quedar haciendo eso hasta que termine todos los números de la lista, hasta que los termine. Entonces mire que, y ya al final, cuando él termine, yo le digo, dígame cuánto da la suma. ¿Ustedes saben cuánto da la suma de los primeros 100 números naturales? Que eso se ha hecho varias veces. Creo que nosotros lo hicimos en el curso pasado. 5050. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? 5050. Excelente. Oiga, pero ustedes están pero afilados. Están haciendo ahí mismo también el cálculo. Entonces, vean, 5050 o 5050, ¿vea? Entonces, así, mire que él lo hace. Entonces, ven uno el ciclo para cómo funciona. Simplemente es porque es mostrar cómo funciona. Que lo que está haciendo es, así como lo programamos, recorrer la lista y, darme, y cada vez que vaya recorriendo uno, agrégalo a la variable suma. Cuando vaya al otro, agrégalo a la variable suma. Entonces lo que está haciendo es quedarse el ciclo en estas dos líneas, leyendo el computador estas dos líneas, tantas veces hasta que termine de ver toda la lista. Yo voy a hacer una variación de este, porque para que vean dos cositas que queremos con el ciclo para. Entonces yo lo voy a copiar aquí y le voy a hacer una variacióncita. Entonces la variacióncita es que yo voy a poner una variable, ya no número, sino una variable i, o lo voy a llamar índice. Entonces lo voy a llamar índice para que recordemos de que índice es el que me indica quién es el primero en la lista, quién es el segundo. Los índices son los que me dicen quién es el primero en la estructura, en la lista en este caso, o en la tupla, quién es el primero, quién es el segundo, y que los índices en Python empiezan en cero. Entonces, con índice en, ¿y dónde se va a mover el índice? Aquí nos vamos a ir moviendo el índice en la progresión. Entonces, el índice, voy a hacer lo que se mueva en la progresión, entonces voy a poner a cambiar este. El índice se mueva en el rango, y le digo que el rango que vaya de los números del 1 a n más 1, ¿cierto? Para poder, y ya, y le terminan dos puntos la sentencia, siempre el ciclo para, la primera línea, así como cuando se definen funciones, termina en dos puntos. Entonces, en este, miren la primera variación, aquí lo estoy haciendo con índice. Entonces ya con el índice va a empezar, bueno, en índices yo ya no empiezo en el 1, sino en el 0, porque, y termino en n, porque en los índices en Python el primero se indexa con el 0 y el enésimo se indexa con en este caso el que está en la posición, el que está en la posición, mm, ese va a tener la posición n, la posición n va a tener índice n. Entonces aquí, perdón, índice n menos 1, ¿sí? Porque el que está en la posición 100, el último término, tiene índice 99. Entonces aquí le voy a decir, esta es la progresión de los índices, por eso empieza en 0. Y ustedes pueden simplificar más el código, aprovechen cuando le pone solamente n, porque recuerden que si le pongo solamente n, o sea, no le indico al inicio, él lo asume en 0 y va aumentando de uno en uno, porque no le dije cuál es la diferencia. Si no le digo ni el inicio ni la diferencia, el inicio lo asume en 0 y la diferencia lo asume en 1 para la progresión aritmética creada con la función range. Entonces así, los índices, aquí muevo los índices y para cada índice que hago, vaya hacia la lista, de los primeros números naturales y tome el del índice, el dado por el índice,
Entonces mira que con corchetes toma el dado por el índice y lo agrega a la suma. Entonces aquí, miren que también nos da lo mismo, pero aquí muestra una cosa y es que ya estoy moviéndome por los índices y accedo a cada uno de los números de la lista dados por el índice. Y le digo, bueno, entonces acceda al primero y agrégalo a la suma. Después acceda al segundo y agrégalo a la suma. Después agréguelo al tercero. Y así uno puede también saber, con el ciclo para, esta primera, cuántas veces él va a realizar el proceso repetitivo o iterativo. Porque lo va a hacer tantas veces como le diga, eh, tantas veces como índices tenga. Entonces, como hay 100 índices, en este caso, de 0 a n-1, hay 100 índices. De 0, porque acuérdense que esto se va a ir hasta n-1. El rango se va, este rango de n se va a ir de 0 hasta n-1. Entonces hay 100 índices. Si uno empieza siempre en 0 y termina en n-1, hay 100 números. Entonces él, así, con esta parte, el ciclo para, me puede decir que cuántas veces él va a repetir el ciclo, este ciclo, en el que esta línea la va a ejecutar tantas veces como diga acá. Entonces ya sabemos de que esta línea la va a leer 100 veces. Entonces esa es una manera para decir, para poder establecer cuántas veces va a ser ejecutado el ciclo para. Entonces es porque es una cosita muy importante en el ciclo para y es que en el ciclo para usted puede establecer cuántas veces va a repetirse o a iterar, cuántas veces va a repetir la lectura de un conjunto de líneas o cuántas veces va a iterar. En cambio en este no lo especifica porque en este usted el número se mueve por todos los de la lista y lo va a hacer hasta cuándo, hasta que termine los números de la lista. Entonces aquí no nos deja como explícitamente cuántas veces va a iterar, pero aquí sí, cuando lo hacemos con índice en un rango, porque entonces el índice va a iterar tantas veces como, como los elementos del rango, que en este caso son n. Entonces, una de las cualidades del ciclo para es poder establecer cuántas veces va a iterar, cuántas veces va a iterar. Podemos determinar, en cambio en el ciclo mientras, como vamos a ver ahorita, no se puede. Entonces, yo les voy a poner como uno que me muestren ustedes, a iterar lo de caminar la mitad, a ver cómo les va, en 5 minuticos, que lo que ustedes, la tarea voy a ponerla aquí, la tareita para ustedes acá, a ver cómo les va, a ponerles aquí la tareita, es la tareita para 5 minuticos, es tarea en clase, es como que tenemos el grillo y pongámosle que está a 1 metro de una pared, está a 1 metro. Entonces resulta que él va saltando la mitad de lo que le falta. Entonces usted va a mostrar los números que van diciendo, la distancia que él recorre. Entonces primero recorre 1 medio, después recorre 1 cuarto, después recorre 1 octavo. Entonces, que vayan mostrando eso para las primeras 10 saltos, para los primeros 10 saltos. Entonces, escriba un programa que muestre eh, las distancias recorridas en 10 saltos, en 10 saltos. Uno quisiera que lo diera en fracciones. Hay una manera de hacerlo en fracciones. Ahorita se las digo para que nos quede más bonito, más matemático, porque los matemáticos, eso tiene que ver con sucesiones y nos gusta expresarlo en forma fraccionaria. Entonces hay una manera con una librería de Python para que nos la ponga en forma fraccionaria. En este lo van a obtener de manera decimal. Entonces hagámoslo 5 minuticos. Yo aquí les voy a poner el reloj. Ya ustedes saben que la inteligencia se los hace, pero habría que hacerlo por sí mismo y después lo compara con el de la inteligencia a ver. Entonces que usted implemente su idea, ¿cierto? ¿Cómo se escribirá eso? Trate de enfrentarse al asunto. Entonces aquí el reloj
y le ponemos 5 minuticos. Entonces aquí le ponemos 5, guardar y empezar. Entonces aquí le voy a poner empezar y hágale a ver cómo le va. Trate de hacerlo por sí mismo, es nada más imprimir, que él muestre, que el programa muestre las distancias, entonces que vaya mostrando todas. Entonces una listica, vaya mostrando todas. Ah, sí, la primero recorrió medio metro, luego un cuarto, luego un octavo, que vaya mostrando las 10 primeras. Las 10 primeras. Eso la inteligencia se los hace, pero entonces uno bregando a escribir por sí mismo de diferentes maneras. Como les mostré yo ahí, que les mostré como 3 maneras de hacer lo mismo. Esa es la cosa esa es la magia que queremos aprender nosotros, de que uno puede hacerlo de diferentes maneras. Aquí es donde empiezan los procesos creativos, porque cada uno escribe un programa diferente para una misma tarea. Algunos más eficientes que otros. Y lo que buscan en computación es encontrar el más eficiente, que haga la tarea más rápido, en menor tiempo y de la mejor forma, que se lea con facilidad, por ejemplo. Ya van, faltan 3 minuticos y medio. Ya lo tienen, algunos ya lo tienen, ok. Lo que nos muestre compartiendo pantalla. Yo voy a dejar de compartir pantalla para que ustedes me puedan mostrar su idea. Ah, bueno, ya voy a cortar la grabación aquí